El año 2017 traería bajo la manga un duro golpe para la economía de los mexicanos, que tuvieron que afrontar la cuesta de enero con un gasolinazo a cuestas, alentando a manifestaciones y marchas a nivel nacional que terminaron por incidir en nuestro municipio. Son cerca de 3 filas de elementos de la policía resguardados con solamente sus cascos y están impidiendo el paso, no están dejando pasar, cercaron todo el espacio. Los reclamos de los capitalinos ante las alzas de los precios de los combustibles y el retiro de la caseta amalgamó a un grupo de ciudadanos que se denominó Colectivo Guanajuato Despertó. Mediante protestas y presiones mediáticas, forzaron al gobierno municipal a tomar medidas de austeridad, recortando 2,5 millones de pesos de su presupuesto original. Sin embargo, las buenas intenciones se fueron desmoronando a lo largo del año, luego de los pagos excesivos en los que incurrieron los miembros del ayuntamiento y la propia administración. El cierre del periodo vacacional también pondría en evidencia a la directora del Museo de las Momias, Paloma Robles Lacayo, que fue incapaz de mantener el caos que se vive en el museo y que fue evidenciada por los propios guías de turistas y los comerciantes de la zona. Con el arranque del ejercicio fiscal, el gobierno municipal se tendría que enfrentar al añejo adeudo que tiene con el SAT por el pago del ISR de sus trabajadores, desembolsando los primeros 13 millones que solo servirían para contener la avalancha que a mediados del año le explotaría en las manos al gobierno municipal. La huesuda también se haría presente tras el fallecimiento del reconocido artesano Jorge González y el líder del mercado Hidalgo, Javier Dolores Reina, mejor conocido por todos como Lolo, los cuales fueron homenajeados por su labor y sus acciones, mientras el exregidor del PRD, Julio César García, seguía enfrentando a la justicia tras haber violentado a su expareja, todo con la finalidad de apresurar su proceso y poder reincorporarse al cabildo. Sin embargo, la suerte no estaría de su lado durante todo este 2017. En febrero, los cambios en el gabinete estarían a la orden del día, empezando con el despido del encargado del rastro, Porfirio Cermeño, y la renuncia del tesorero municipal, Juan García Salinas, una suerte que compartirían 9 choferes del área de limpia, con los que Efrén López Rodríguez prometía la depuración de la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Los escándalos de los miembros del ayuntamiento también empañarían al gobierno municipal, luego de que saliera a la luz que la regidora del PRI, Giovanna Rocha Cano, hacía mal uso de los 9,000 pesos que cada mes recibía en vales de gasolina y los cuales utilizaba para pagar a los empleados que hacían trabajos en su domicilio particular, acarreándole una demanda en la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la cual saldría bien librada ante la complacencia de las autoridades que empañaron el caso. La regidora del PRD, Rubí Suárez Araujo, también se vería envuelta en otro acto de nepotismo, al usar su cargo para reaperturar el centro nocturno propiedad de su mamá, el cual se ubica en la zona sur de la ciudad, pese a no contar con los permisos para hacerlo. La ingeniera Estela Pacman se apuntaba para hacer realidad el estacionamiento subterráneo en el Cerro de San Miguel y presentaba el proyecto ante el ayuntamiento, quien a la fecha sigue sin darle una respuesta, pese a la necesidad que se tiene de contar con más espacios de estacionamiento. Los prestadores de servicios que colocan sillas y mesas en la vía pública anotaban su primera victoria al conseguir que el ayuntamiento les autorizara 17 permisos, dejando 7 solicitudes pendientes y las cuales se acumularían a lo largo del año. Marzo traería consigo buenas noticias para la capital del estado, confirmando la inversión de 700,000 millones de pesos para la nueva clínica del IMSS que se edificaría en los terrenos de la Deportiva Arnulfo Vázquez Nieto. A esto se le sumaría la construcción de 2 planteles educativos, una primaria en la Colonia Independencia y una secundaria en Cúpulas, consolidando el crecimiento de la zona sur de nuestro municipio. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal sería exhibida al permitir la colocación de antenas retransmisoras en diversos puntos de la ciudad y la alteración de la histórica calle subterránea sin los permisos del INAH, mientras la Casa de la Cultura por segunda vez les hacía ver su suerte a 40 de sus maestros al incumplirle con sus pagos. La Dirección de Seguridad Ciudadana se enfrentaba a la desparvada de los elementos de policía que dejaban el trabajo mal pagado de la corporación municipal para emigrar a las fuerzas de seguridad del estado, en donde recibían mejores prestaciones, por lo que el gobierno debería de mover cielo, mar y tierra para cubrir las 40 vacantes mediante ferias de empleo sin cumplir su objetivo hasta el momento. Los integrantes del ayuntamiento seguían sacando al cobre, ahora en la fracción del Partido Verde Ecologista de México y su regidor Carlos Ortiz, quien tendría que solventar con 100,000 pesos los vicios ocultos dejados en la calle Ciprés, una obra que realizó la constructora de su propiedad y que se convertiría en un fantasma que lo perseguiría durante toda la administración. La contadora pública Irma Mandujano no sabía en la que se metía al aceptar la titularidad de la tesorería municipal, que terminaría por sacarle canas verdes. En el mes de abril, el regidor del PAN, Guillermo Torres Saucedo, atraería la atención pública luego de cometer la ocurrencia de taparle los ojos al busto de Benito Juárez, que se encuentra a las afueras de la presidencia municipal.
Esto como parte de su guerra mediática que emprendió en contra de la administración de Edgar Castro Cerrillo, utilizando la bandera del abandono en el que se encontraban las comunidades rurales. Las ocurrencias del edil blanquiazul le costaron duras críticas de las logias masónicas y al pleito también le entró el secretario del ayuntamiento, Carlos Torres, luego de que el panista les ganara el mandado en la contienda política con la creación de una asociación civil denominada Pacua, hecho que fue calificado como actos anticipados de campaña, repelar al secretario del ayuntamiento, quien aseguró que si parecía y hacía como pato, era pato. El panista contestó las agresiones en su contra, asegurando que el secretario también hacía y parecía como un burro. El conflicto terminó por explotar en plena sesión de ayuntamiento, en la que, a gritos y sombrerazos, el presidente municipal explotó en contra del regidor. Tras muchos estiras y aflojas, el ayuntamiento acordaba construir el plan de obra pública de este año, para el cual contarían con una inversión de 219 millones de pesos, atendiendo muchas de las solicitudes que años atrás se habían estado esperando, como la edificación del puente de la comunidad del Chapín, que a finales del año apenas ha podido licitarse por 13 millones de pesos. A la par, se anunciaba mejoramientos para la estructura del Mercado Hidalgo, la dignificación de caminos, la electrificación de los pueblos mineros y vialidades para la zona sur. Con el arranque del segundo trimestre del año, la administración también concluiría las obras de rehabilitación del muro perimetral del Panteón de Santa Paula, ejecutando la inhumación de 210 cuerpos, quedando pendiente la rehabilitación de la segunda parte de este muro. De las cenizas emergiría el caso de Julio César García Sánchez, el exregidor del PRD, quien había abandonado la administración por enfrentar un proceso penal por agredir a su expareja y que en el mes de mayo tomaría nuevos bríos, luego de intentar con uñas y dientes recuperar su lugar en el Cabildo, luego de que tanto el Congreso local como el Ayuntamiento capitalino le daban largas en sus solicitudes de reincorporarse. La gota que derramó el vaso se viviría el 19 de mayo, cuando los elementos de seguridad le impidieron el paso al regidor, quien intentaba colarse a la sesión de ayuntamiento en la que se abordaría su caso. Dicho incidente le costaría a la presidencia municipal una denuncia en la Procuraduría de Derechos Humanos y la apertura de una investigación contra el secretario particular del alcalde, José Hilarión Espinosa, quien fue el funcionario que dio la orden y que al mes de diciembre sigue sin ser objeto de una sanción, pese a que en su momento Castro Cerrillo aseguró que se aplicarían castigos ejemplares. Otro edil perredista daría también de qué hablar, luego de que la regidora Rubí Suárez Araujo fuera exhibida participando en actos de campaña en el Estado de México y Nayarit en pleno horario laboral. Esto mediante las redes sociales. La capital vestía sus mejores galas para recibir con bombo y platillo al secretario federal de Turismo Miguel de la Madrid, a quien se le presentaría el proyecto de ampliación y dignificación del Museo de las Momias por un monto de 33 millones de pesos, sin tener una respuesta satisfactoria. El gobierno municipal le ponía un freno a la construcción ilegal de una casa de varios pisos en la bajada de la preparatoria oficial, un tema que sigue sin ser resuelto ante la ola de juicios y amparos que derivaron tanto de los particulares como del departamento jurídico. Finalizaríamos el mes con la noticia de que el presidente Edgar Castro terminaría hospitalizado en el Centro Médico Aranda de la Parra en León al presentar complicaciones de salud estomacales luego de la sobrecarga de trabajo. La mitad del año traería muy malas sorpresas para la administración local, quien tendría que enfrentar al temido SAT, luego de evadir por varias administraciones el pago del ISR de los trabajadores municipales, derivando en el embargo de algunos predios, por lo que el gobierno municipal no tuvo de otra más que ponerse al día con sus deudas, y para ello tramitó un endeudamiento de 60 millones de pesos que llegaría como un adelanto de participaciones, con la promesa de que el retimbrado de los impuestos terminaría recuperando el 75% de este monto y sanaría las finanzas. A esto le seguiría el déficit de 30 millones de pesos que tendría que afrontar la tesorería para cubrir el segundo pago trimestral de los trabajadores eventuales o por honorarios, análisis que hicieron que el regidor del PRD, Julio Ortiz, afirmara que por lo menos 200 empleados solo estaban engordando la nómina, costándole al erario público 22 millones de pesos al año, mientras la administración atravesaba por un bache económico. La regidora del PRI, Gabriela Cárdenas, no se quedaba con las ganas de irse a pasear a la ciudad hermana de Aslan, Oregón, con los gastos pagados. La delegación de la SEDATU dejaba plantado al gobierno municipal con los 6 millones de pesos que quedó de darle para hacer realidad el programa de Hábitat, el cual ya se había ejecutado, por lo que tendrían que hacer un guardadito para pagarles de su bolsa a los contratistas. La Comisión Mixta Tarifaria se negaba a aumentar 2 pesos la tarifa del transporte público y en revancha, los concesionarios arremetirían con un juicio de nulidad contra el gobierno local, dando los primeros indicios de una disputa que mantiene en decadencia total al sistema del transporte público, mientras sus usuarios son los únicos perjudicados. A los males de la administración se le añadiría los casos de hostigamiento que un empleado de ecología presentaría con
contra el entonces director Jorge Humberto Villalobos y la violencia laboral que ejercía la directora de la Casa de la Cultura, Marisela Guzmán, quien terminaría por dejar fuera de la administración a 4 trabajadores. De todos los males del gobierno municipal, se rescataría una buena suma de esfuerzos con el sector turístico para darle seguridad, mantenimiento y limpieza al centro histórico de nuestra ciudad, empezando con la contratación de una máquina para remover los grafitis. El mes de julio arrancaría con la apertura de la Presa de la Olla y los respectivos festejos que esta tradición conlleva. Sin embargo, la fiesta se aguardaría pronto con el regreso de José Luis Rivera Jasso, exdirector de Desarrollo Rural, y Ludovico Mata, exdirector de Servicios Públicos Municipales, que solo le acarrearían mala suerte a la administración, atrayéndole la polémica y las críticas, de las cuales solo se verían alimentadas meses después de su regreso, cuando en julio Ludovico Mata usara sus influencias para salir bien librado de un operativo alcoholímetro. Este hecho, aparte de embarrar al diputado local Alejandro Navarro por exhibir que tenía camionetas con placas apócrifas, le costó el puesto al director de Policía Vial Enrique Berumen y al propio Ludovico, quien salieron por la puerta trasera tras presentar su renuncia por segunda vez. La tolerancia de 7,000 habitantes de San José de Llanos llegaba a su fin luego de llevar meses sin el servicio de agua y ver detenidas y en mal uso las obras emprendidas por el CIMAPAC y la Dirección de Obras Públicas, que siguen sin poder a la fecha darles una fuente de abastecimiento a estos pobladores. Los asentamientos irregulares crecerían sin control en las zonas serranas de nuestro municipio, dejando en la incertidumbre a más de 6,000 familias, y las cosas se agudizaban ante la supuesta promesa del alcalde Edgar Castro Cerrillo de conseguirles un lugar en donde edificar sus hogares. La grilla terminaría por salpicar al único regidor que Morena tenía en el ayuntamiento capitalino. Emilio Arellano Roy terminaría expulsado del partido y se declararía independiente luego de que el comité directivo lo acusara de no pagar las cuotas y le aperturara un caso en su contra. A esto se le sumaría la dejadez del síndico Ramón Izaguirre, que en medio del caos tiraría la toalla y abandonaría la representación fiscal del cabildo. La administración cerraría el año con una multa de 211,000 pesos después de que la delegación de la Conagua detectara que el rastro municipal tiraba desechos orgánicos al río Guanajuato. El problema se resolvería meses después, cuando se invertirían 2 millones de pesos en la construcción de una planta de tratamiento que anularía la sanción económica. Las vísperas del segundo informe de gobierno de Edgar Castro Cerrillo derivarían en las comparecencias de los directores ante el cabildo. Todos parecieron haber salido bien librados y a regañadientes el pleno del ayuntamiento autorizó el contenido del informe. Sin embargo, esto se prestaría para que la regidora del PAN, Samantha Smith, pidiera que también se llamara a las direcciones de Comunicación Social, Relaciones Públicas, Atención Ciudadana, Desarrollo Urbano y a la propia regidora del PRI, Giovanna Rocha Cano, tras administrar los recursos que los miembros del ayuntamiento tenían en un hermetismo total. El alcalde consiguió que nadie compareciera y los informes quedaron en el aire. Sin embargo, serviría para que los excesos en los que incurrió la regidora Giovanna Rocha Cano comenzaran a salir a la luz ante los gastos que sin medida hizo de los seguros de gastos médicos, capacitaciones y reparaciones vehiculares. Con el Cervantino a la vuelta de la esquina, los comerciantes del Mercado Hidalgo eran otra vez los que empezaban a perder la paciencia al ver que la platicada dignificación del mercado nada más no se concedía, al igual que la entrega de los baños que servirían para costear las mejoras de este centro de abastos y forzarían para que se activaran mesas de trabajo que nada más terminaban en meras promesas. En agosto, una ola de inseguridad sacudiría a la capital con robos, delincuencia y hasta secuestros de los camiones urbanos, obligando a su mandatario, Edgar Castro, a replantear las estrategias de seguridad, dejando fuera de su administración al comisario de la policía, Héctor Cepeda, el cual sería suplido días después por Juan José Vázquez, mientras los concesionarios del transporte público seguían dando la batalla, denunciando la operación de camiones piratas. El despido de funcionarios públicos se puso de moda en el mes patrio, luego de que el director de Ecología, Jorge Humberto Villalobos, fuera corrido tras ser cachado en el supuesto robo de combustible para su vehículo personal. Semanas después, el director de Protección Civil, William Hernández, también abandonaría su cargo ante su ineficiencia para atender un panal de abejas en la comunidad de San José de Llanos. Y el subdirector de Servicios Públicos Municipales, Juan Carlos Vargas, era cachado paseando por la comunidad del Cubo en un vehículo oficial en horario laboral. La impunidad que había estado protegiendo el caso de Giovanna Rocha Cano terminaría luego de que, a contrarreloj, el ayuntamiento determinara iniciar procesos administrativos, civiles y penales en su contra, tras la malversación de recursos en la que incurrió cuando fue directora del extinto Instituto de la Mujer, arrastrando con ella al exdirector de Obras Públicas, Jorge Ignacio de la Peña, por las anomalías detectadas en el Parque Florencio Antillón, y a la exoficial mayor Virginia Cano, quien fue la que presionó al ayuntamiento para que resolviera el caso administrativo que se le inició en su contra.
Los conflictos le lloverían por todas partes al gobierno municipal, y es que por un lado tendrían que remediar las inconformidades que presentaron los mineros, los ingenieros y los arquitectos tras no haber sido tomados en cuenta por el INPLAN en la actualización del Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial. Por otro lado, los 60 millones de pesos que se pidieron de adelanto de participaciones tendrían un costo de financiamiento cercano al $500,000 de pesos, y el alcalde dejaba plantados a los habitantes de la comunidad de San José de Llanos durante la conmemoración de las cartas de intimación escritas hace 207 años por el padre de la patria, Miguel Hidalgo, como parte del movimiento de independencia. La recta final del 2017 enfocaría su atención al regidor Emilio Arellano Roy, quien ya en calidad de independiente empezó a tocar las fibras sensibles del gobierno, ganándose un conflicto con la directora de la Casa de la Cultura, Marisela Guzmán, al defender a su amigo Fernando Vázquez Lucio, quien tuvo que abandonar la coordinación de educación tras las anomalías en la entrega de becas, hechos que el regidor Emilio calificó como armados y sin fundamentos, arremetiendo contra la directora, quien hasta clases de semántica le terminó dando. Su segundo round se dio contra su compañero de cabildo, Carlos Ortiz Montaño, quien en su afán de proteger los intereses de las mineras ha boicoteado la actualización del Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial, emprendiendo una guerra contra Emilio, quien es el presidente de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación. Sus diferencias llegaron a tal grado que el Niño Verde terminó por encauzarle una manifestación del Frente Cívico que terminó por sacar de sus casillas al regidor Emilio Arellano, quien explotó al término de una sesión de ayuntamiento. El ayuntamiento sacaba adelante su ley de ingresos con un aumento ligero y una bolsa de 552 millones de pesos, reviviendo por segundo año consecutivo sus intenciones de cobrar el servicio de agua en las escuelas, propuesta que como cada año terminó bateada en el Congreso local. El pago de las horas extras de los trabajadores del Festival Internacional Cervantino generaría conflicto al interior del Pleno, y es que además de la falta de recursos para el pago, este era menor que el del año pasado, lo que iría en contra de la propia ley laboral, criticó en su momento el regidor del PAN, Guillermo Torres. Las disputas en el Museo de las Momias también se agudizaban, luego de que los conflictos protagonizados por los guías del museo y la directora se daban luego de que esta última se saltara las trancas con tal de hacer su voluntad, obligando a la regidora del PRD, Silvia Rocha Miranda, a intervenir para calmar los ánimos. Los habitantes del Cubo sufrían de la depredación de las mineras de la zona, la cual contaminó uno de sus pozos de abastecimiento, derivando en simples multas y sanciones económicas para la empresa, que no repararon el daño ni los problemas intestinales que siguen presentando sus habitantes. El desarrollo del nuevo centro comercial denominado La Aldea en la zona sur de la capital empañaría la vida de los habitantes de la comunidad de La Hierbabuena, que se aferrarían con todas sus fuerzas a unas canchas, aunque éstas no fueran de su propiedad. Esto originó disputas entre los constructores y los habitantes, que agresivamente fueron remediadas por la Dirección de Seguridad Ciudadana. Las obras de movilidad, en las que invirtieron más de 15 millones de pesos, evidenciarían sus deficiencias al mostrar un retraso del 40% y mejorar ligeramente los conflictos viales de las zonas intervenidas, mientras que los vecinos de la comunidad de Arroyo Verde por fin veían la luz al final del túnel, con la pavimentación de su calle, en la que se invertirían 8 millones de pesos. La recta final del último año, lejos de sumar, vino a empeorar el sistema del transporte público, luego de la negativa del ayuntamiento para ajustar el pasaje, colapsando el de por sí frágil sistema del transporte público y entrando en un círculo vicioso que parece no tener fin. Los concesionarios necesitan el alza para mejorar y la autoridad se niega a aprobarla hasta que no vean mejoras, dejando para luego la solución al problema que a diario padecen los usuarios, que son los que menos la deben. Este conflicto desató la sarta de corruptelas de las que los concesionarios han tenido que padecer para poder tener aumentos en pasadas administraciones, poniendo en duda que esta administración estuviera incurriendo en las mismas prácticas. El gobierno municipal por fin mostraba indicios de edificar uno de los platicados estacionamientos en la estación del ferrocarril, aunque para eso requerirían endeudar al municipio por 150 millones de pesos, solicitud que fue turnada al Congreso local y al gobierno del estado, quien a la fecha no ha dado aún el sí. Lo que sí parece avanzar a todo vapor es la construcción de un nuevo ramal que conecte a Las Teresas con Cervera, luego de que se consolidaran 10 millones de pesos para costear la liberación de los predios que se requería para amarrar su edificación, la cual tendrá una inversión final de 50 millones de pesos y que ayudará a mejorar la movilidad de la zona sur de nuestro municipio. El gobierno municipal vio terminar el año 2017 con más pendientes de los que empezó, teniendo aún en el tintero la actualización del Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial, la actualización del Plan de Movilidad de la ciudad,
manteniendo en el aire la construcción de la Presa de la Tranquilidad, la clínica del IMSS, los 2 estacionamientos prometidos y la ampliación y dignificación del Museo de las Momias. Los procesos electorales terminarán de agudizar las diferencias que persisten al interior del ayuntamiento y se tratarán de ocultar los pendientes que esta administración tiene aún, con una larga lista de litigios urbanísticos que emprendió a lo largo de este año o los procesos contra funcionarios o exfuncionarios que aún siguen impunes, dejando la posibilidad en el aire de que esta administración se consolide o termine por cavar su propia tumba.